Buen día, alumnos. Primero, buen comienzo de año con características distintas, un año atípico por todo lo que estamos viviendo por el COVID-19, pero de todas maneras espero sea una oportunidad para desarrollar nuevas y buenas habilidades en su casa e en interacción con el resto de sus compañeros y docentes. Les deseo lo mejor para este ciclo electivo y cuenten con nosotros. Mi nombre es Pablo Nafisi. Voy a ser uno de sus profesores de anatomía, junto con el doctor Fernando Áquila y el licenciado Ortiz. Bien, el tema que vamos a tratar ahora es citoplasma, continuando con la unidad 1 y de célula. Debemos decir que el citoplasma está formado por diferentes organelas, las cuales flotan en un líquido con sustancias orgánicas, inorgánicas, inclusiones y demás estructuras. Todas ellas tienen funciones específicas. Debemos decir que estas organelas son componentes diferenciados. ¿Qué quiere decir esto? Que esa diferenciación va a estar dada por las características que cumplen las mismas, o por las funciones, mejor dicho, que cumplen las mismas. Son comunes en todas las células eucariotas. Recuerden que las células eucariotas son mucho más complejas y evolutivamente más modernas que las células procariotas. Son constantes, ¿qué quiere decir? Que lo vamos a encontrar en todas estas células. Pero, de acuerdo a la característica celular, por ejemplo, una neurona, que sería una célula nerviosa, o un miocito, que sería una fibrocélula muscular, vamos a encontrar predominantemente determinadas organelas frente a otras. Estas son fundamentales para la vida celular, tienen una composición química definida y tanto así como una morfología y función específica. ¿Qué organelas vamos a encontrar? Retículo endoplasmático liso, rugoso, complejo de Golgi, membrana nuclear. Todas estas nos van a dar una continuidad funcional. Imagínense una fábrica en la cual vamos a fabricar, valga la redundancia, determinadas cosas, y estas van a tener una continuidad. Una parte de la fábrica se va a dedicar a realizar determinado elemento, otra parte se va a dedicar a empaquetarlo o envasarlo, y otra parte se va a dedicar a distribuirlo. Todos estos complejos van a hacer esto, ya lo vamos a explicar más detalladamente. Tenemos mitocondrias, uso celular, lisosomas, peroxisomas, muchas organelas. Recuerden que estas organelas van a estar en función de la célula, que es el componente más chico del cuerpo con características particulares y funciones y vida propia. Tiene todas las funciones de cualquier organismo vivo. Además del retículo endoplasmático liso, vamos a encontrar el rugoso, el cual tiene dosado los ribosomas. ¿Cuál es la función principal del mismo? La síntesis de proteínas. La composición de los ribosomas va a estar dada en un 40% por proteínas y en un 60% por ARN. Lo vamos a encontrar también en el núcleo, lo cual vamos a ver posteriormente. Función principal del ribosoma: sintetizar proteínas. Los vamos a ver libres en el plasma, lo vamos a ver formando polirribosoma, lo vamos a ver en el retículo endoplasmático rugoso, como decíamos anteriormente. El retículo endoplasmático rugoso, tanto como el liso, van a estar continuados por el aparato de Golgi. La función principal del mismo va a ser secretora. En este vamos a encontrar neurocitos, o células nerviosas en mayor, lo vamos a encontrar, mejor dicho, en células nerviosas en mayor proporción, y en las células musculares lo vamos a encontrar en menor proporción. Acá vemos el aparato de Golgi con sus cisternas y las diferentes vesículas, las cuales se empaquetan
distintas estructuras. Vacuola es una organela fundamentalmente transportadora y almacenadora. También vamos a encontrar en ella una función secretora. ¿Qué va a pasar con esto? Dentro de su saco membranoso va a almacenar proteínas, las cuales van a ser utilizadas por la célula, y otras van a ser exportadas fuera de ellas por medio de la exocitosis. Mitocondria, función principal de la mitocondria, sintetizar o fabricar ATP. Lo vamos a encontrar dentro del ciclo de Krebs y en la cadena respiratoria, es decir, va a tener una función importantísima dentro del ejercicio aeróbico o el ejercicio físico. Va a ser la vedette de nuestra carrera, por decirlo de alguna manera. Vamos a tomar sustancias o macromoléculas, como por ejemplo los hidratos de carbono o glúcidos, y lo que va a hacer la mitocondria es catabolizarlo y generar ATP. Acá tenemos una vista de la mitocondria por microscopio electrónico. Otra estructura muy importante, otra organela muy importante son los lisosomas. Los lisosomas van a tener una función fagocítica, fundamentalmente de defensa. Van a trabajar junto con los peroxisomas, tanto como con los glóbulos blancos. Su función principal va a ser la digestión endocelular. Otra función muy importante es la destrucción de células seniles. Acá vemos en el microscopio los lisosomas. Vamos a encontrar también los peroxisomas. Los peroxisomas los vamos a encontrar dentro del hígado. ¿Cuándo vamos a ver la acción de esto? Frente a la ingesta de fármacos, frente a la ingesta no moderada de alcohol, van a trabajar para eliminar estas sustancias, que puede ser por orina, para evitar que entre en gran cantidad en la sangre. En la fase 1 vamos a tener el proceso de oxidación para desintoxicar a las células de estas sustancias dañinas. Acá encontramos la continuidad entre el retículo endoplasmático rugoso, el liso y el complejo de Golgi. Vamos a encontrar los aminoácidos dentro de los ribosomas adosados al mismo. Acá se va a realizar la síntesis de proteína, lo volvemos a decir, en el retículo endoplasmático rugoso. Va a haber una transición de las mismas hacia el complejo de Golgi. Aquí vamos a encontrar la preparación química, el empaquetamiento de los mismos, formando glicoproteínas, lipoproteínas. ¿Qué quiere decir esto? Son proteínas junto a glucógenos en diferentes composiciones químicas, lípidos junto a glucógenos, proteínas, las diferentes combinaciones de las mismas. Muchas de estas proteínas van a ser excretadas fuera de la célula por exocitosis dentro de diferentes vesículas. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en el citoplasma? Las inclusiones, con sus elementos de reserva, como proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Las proteínas van a tener más funciones estructurales. Los lípidos e hidratos del carbono muchas veces van a tener funciones energéticas. Vamos a encontrar también pigmentos como la melanina o la lipofucsina. La melanina, fundamentalmente, ¿dónde la encontramos? Recuerdan, en la piel, para protegernos de los rayos ultravioleta. En países con mayor irradiación de rayos ultravioleta, la piel va a ser más oscura, y en los países con menor irradiación de rayos ultravioleta, que esto puede ser en el hemisferio norte, será más clara. Funciones principales de la misma, como decíamos anteriormente, nutrición y también secreción, que va a estar dada por medio del mucus. Diferenciaciones, las miofibrillas, que las vamos a encontrar más internamente en la célula, como la actina y la miosina. Muchas veces vamos a encontrar la miosina dentro de los microtúbulos.
y las cilias o flagelos, que van a ser fundamentalmente elementos de locomoción en las células. Todos ellos, estas diferenciaciones, adaptados a cumplir funciones específicas. También vamos a encontrar la matriz citoplasmática del citosol. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a dar estructura a la célula para que no se aplaste y para que contenga las organelas, para que contenga el líquido, sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas y demás. Otros elementos que va a constituir la célula, el citoplasma, mejor dicho. Proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, sales minerales y otras sustancias solubles en agua. También vamos a encontrar dentro del citoplasma la síntesis del ribosoma, tanto el ARN mensajero, como el ARN transportador. Citoesqueleto va a ser un entramado tridimensional que nos va a dar estructura y soporte interno a todas las células. Vamos a encontrar en él una función mecánica, morfogenética y de motilidad celular, fundamentalmente. También transducción sensorial. Fíjense las funciones características y la cantidad de funciones que posee el mismo. El citoesqueleto, acá lo vamos a ver como un entramado que protege a la célula frente a las fuerzas externas, al aplastamiento. Fíjense una mitocondria flotando en él, los microtúbulos tanto como los filamentos, como los intermedios, dando soporte a esta estructura. Los microfilamentos con sus filamentos de actina y los microtúbulos con las proteínas de globulina. Dentro del citoplasma también vamos a encontrar el núcleo celular. Imagínense el núcleo celular como una computadora de la célula que va a contener las características o el genotipo de la persona, es decir, las características que le van a heredar los padres a los hijos, tanto fisiológicas como bioquímicas. Nos va a dar, por ejemplo, el color de pelo, la raza, la altura y las diferentes características de este sujeto. ¿Cómo va a estar envuelto este núcleo? Por una membrana doble que posee receptores. Estos receptores van a ser intracelulares. También vamos a encontrar los centriolos, con características muy importantes y típicas en la división celular. Los cromosomas, como decía anteriormente, que nos van a dar todas las características físicas, genéticas, el genotipo y el fenotipo de ese sujeto. Los centriolos, que junto con los usos tienen funciones importantes, primordiales y características en la división celular. Dentro del nucleolo también se van a sintetizar partículas de ARN, tanto como proteínas. Estas emigran al citoplasma, se transforman en ribosomas. Esto va a estar dado en el citosol, como veíamos anteriormente. El núcleo, en sus funciones específicas, también va a controlar la síntesis de proteínas. ¿Cómo va a hacer esto? Enviando mensajes a través del ARN mensajero, el cual se va a acoplar a los ribosomas y va a codificar la estructura específica de cada célula. Fíjense la complejidad. Acá vamos a encontrar el ARN mensajero, este ARN que se va a adosar a los ribosomas, o mejor dicho, el ribosoma se va a adosar a ellos para llegar hasta el ARN mensajero, el cual nos va a dar la información específica o el cual nos va a traducir esto para dar las características a ese sujeto. Bien, diferentes características del núcleo, va a tener estructura, forma, tamaño y posición, de acuerdo al tipo de célula. Vamos a tener, si es una célula muscular, muchas veces va a tener varios núcleos. Si es una célula nerviosa, va a tener otras características distintas. En las células hepáticas
cartilaginosas, por ejemplo, van a ser mononucleadas. En la fibra muscular va a ser multinucleada. Vamos a tener también células de gran tamaño, como por ejemplo un huevo. En general el núcleo tiene una posición central, salvo excepciones como en el músculo, que va a adquirir otras posiciones. Bien, espero que se haya entendido. Les envío saludos y cualquier duda estamos a su disposición.